Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a partir, antes de partir, con tres cosas un tanto extrañas. La primera, como dijo un amigo que se llama Sebastián Errázuriz, es que parece ser que en Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar las personas que hablan en otro idioma más que a quienes hablan español. Así que lo primero extraño y tal vez un poco corajudo para mí es que vamos a hacer esto en español. And don't get me wrong, I can do it in English, pero podemos hacerlo en español. Lo segundo, que también es un poco extraño, vamos a hablar de personas y no de robots y no de inteligencia artificial, sino de personas. Y lo tercero es que me voy a presentar a mí mismo. Teníamos en la maquinita esa que se acercaba tipo Bing, que me iba a presentar. Y bueno, después del almuerzo se fue a descansar, así que me presento. Soy Marcel Villegas, papá de Renata, de Martín y de Amanda, casado y muy enamorado de Fiorella, mi esposa, que es peruana. Me considero un emprendedor. Emprendí desde el año 2000 hasta el 2016. Lamento muchísimo no haber escuchado parte de estas presentaciones años atrás, porque cometí absolutamente cada uno de los errores que mencionaron acá. Quebré el año 2016 de una manera bastante fea, perdiendo básicamente todo lo que como mi mujer habíamos construido y teníamos. Pero asimismo, el mismo emprendimiento, u otro en realidad, me permite estar donde estoy. Hoy día estoy en Deloitte, soy socio de Deloitte en Chile, liderando la práctica de capital humano y muy agradecido de la invitación que me han hecho para estar acá con ustedes. Y me alegro de que sean hartos, sobre todo segundo día y después del almuerzo. Entonces vamos a hablar un poquito del futuro del trabajo y vamos a recorrer esto desde una perspectiva un poquito más humana. Vamos a entrar en algo de aquellos elementos que de alguna manera están impactando y desafiando el mundo del trabajo, para después terminar con algunas preguntas para ustedes que están en posiciones de liderazgo. ¿Ok? Clic. Hola. No se trata de esto. Y esto creo que es una buena noticia. No se trata de robots, no se trata de inteligencia artificial y de las máquinas. Se trata de personas. En mi rol de consultor, cuando me toca hablar con ejecutivos respecto a estas temáticas, al final, después de desafiarnos mutuamente en lo que está pasando, llegamos a una última pregunta. ¿Cómo puedo abordar este proceso con mi gente? El tema de la tecnología lo podemos buscar, lo podemos googlear, podemos viajar, podemos comprarla. Los temas de los modelos de negocio, algo similar. Pero hacer todo eso con mi gente, no hay respuesta y no está escrito en ninguna parte. Por lo tanto, ahí está el desafío. Entonces, se trata de esto. Se trata de ustedes en la posición de líderes, empresarios, emprendedores. Se trata de nosotros abajo, pero como animales sociales. Y se trata de mis hijos. Arriba está Martín, está Renata y está Amanda. Les voy a ir explicando por ahí por qué se trata de ustedes o de nosotros, por qué se trata de la sociedad y por qué también se trata de mis hijos. Pero antes de avanzar, solamente para responder una pregunta rápida, si los trabajos van a desaparecer o no, o si nos van a reemplazar o no, en realidad esas visiones apocalípticas no las comparto. Yo creo que los trabajos se están transformando. Y esa es como la invitación que se viene. Lo que nos desafía, y esto es parte de lo que se ha hablado al día de ayer, parte del día de hoy, es que la tecnología evoluciona tan rápido que ni siquiera nosotros, los individuos, somos capaces de adoptarla al ritmo que se va generando. No obstante, somos los primeros en adoptarla. Y quienes la adoptamos de la manera más rápida y más fácil. Tardíamente, o mucho más tarde que eso, vienen las empresas, las organizaciones en adoptar esas tecnologías. Y más lejos aún, las políticas públicas. Conversaba esta mañana con alguien que me decía, pero todas estas cosas que están ocurriendo en realidad nos van a quitar trabajo. Yo les decía, en realidad, pero miremoslo de otra manera. Uber ha generado trabajo para quienes tal vez tenían tiempo libre, tenían algunos activos disponibles, entiéndase autos, o simplemente no tenían trabajo y encontraron acá una fuente de ingreso. Su réplica me dice, claro, pero
Tal vez esos trabajos son un tanto, ¿cómo se llama?, vulnerables, o tal vez no son buenos trabajos en términos de tener resguardado a la gente que está trabajando en esos específicos pegas. Y es cierto, pero ahí es donde las políticas públicas vienen un poco más retrasadas en términos de definir los marcos regulatorios para que cosas como Uber, Airbnb, los choppers, etcétera, se vayan desarrollando. Y esto es lo que nos tensiona. Esto es lo que nos tensiona. Yo vengo de Chile. Uber no es legal en Chile, pero yo lo ocupo. Ahora las empresas, siguiendo esa curva, las empresas todavía están en una discusión de si lo incorporan como un proveedor o no, dado que es ilegal. Y las políticas públicas, estamos recién empezando a conversar y a regular el cómo podemos definir leyes que permitan que Uber u otros participen, ¿no es cierto?, del mercado. Por lo tanto, esto es lo que nos pone en tensión. Y esto es lo que nos está pasando cotidianamente. Ahora, ¿por qué decía que en realidad se trata de ustedes, de la sociedad y de mis hijos? Hablemos un poquito de Martín, Renata y Amanda. Y lo planteo en ellos porque en realidad me vincula, me compromete y me tengo que hacer cargo. Primero, las expectativas de vida. Amanda, que es la pequeña que está abajo, 2 años y medio, Amanda va a vivir entre 100 y 120 años. Dios mediante. 100 y 120 años. Ocupemos eso para efectos de la educación. ¿Qué implica en la educación? Yo tengo 48, yo me eduqué en un sistema que probablemente, al menos está presente en Chile y creo que en toda Latinoamérica, donde salgo de la escuela o del colegio, 17 o 18 años, me voy a un centro de estudio, 4, 5, 6 años, y con la expectativa después de hacer toda mi vida trabajando sobre lo que estudié. Yo me gradué a los 23. Imagínense a Amanda graduándose a los 23 y pensar que tiene que trabajar 100 años en eso que estudió. No da. Así de simple, no funciona. El conocimiento y las competencias van desarrollándose o van quedando obsoletas básicamente entre 3,5 y 5 años. Eso quiere decir que cuando uno está en 5º año de universidad, parte de lo que aprendió en primer año ya dio una vuelta de tuerca, o tal vez más de una vuelta de tuerca. Entonces, por lo tanto, ese paradigma en alguien que va a vivir 100 años, 120 años, de estudiar una carrera para después hacer toda su vida laboral sobre eso, no funciona. Así de simple. Hábitos. Vimos varios videos ayer y hoy, ¿no es cierto?, de los autos autónomos. ¿Qué implica eso para mis hijos? Probablemente no va a tener nunca la necesidad de aprender a manejar. Es más, probablemente Amanda nunca va a comprar un auto, salvo situaciones particulares, pero nunca va a tener uno. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Bueno, porque si yo estoy no sé ustedes, pero si yo estoy en un negocio de seguros de auto, más vale entender esto. O sea, si la gente no tiene autos, ¿qué saco yo con vender seguros? Eso con ejemplo pequeño. Pero esos son los cambios de hábitos que están ocurriendo hoy día. Y eso es imposible entenderlo. Entonces, cambios de hábitos en la vida, o sea, las expectativas de vida y los cambios de hábitos nos generan tremendo impacto hoy en los negocios que gestionamos. Nosotros, como sociedad, empoderados, informados, pero además buscando sentido a las cosas. Parte importante de eso lo hemos conversado estos últimos días. Buscarle propósito, una razón más allá de los fines financieros. Y no hablo de filantropía, lo que hablo es de hacernos cargo. Parte importante de lo que lo discutíamos en la mañana con una de las ponencias es por qué alguien saca una foto, ¿no es cierto? Y tal vez no se hace cargo. Un buen amigo de mi mujer, Gonzalo Muñoz, tiene una frase que dice: llegó el momento de hacerme cargo y dejar de hacerme el tonto. Voy a ponerlo en... No dice precisamente el tonto, usa otras palabras, pero para efecto de la audiencia. Pero somos una sociedad que tenemos que estar más involucrada. La sociedad está más informada. Busca propósito y sentido a las cosas. Nos empieza a demandar a quienes estamos en empresa. Bueno, ya entiendo que tú tienes este negocio, pero ¿qué haces en relación a la sociedad donde vives? ¿Cómo te haces cargo del impacto ambiental que generas? Vamos a hablar un ratito más de las nuevas generaciones que en respecto de eso nos ponen a nosotros, líderes más viejos,
en jaque y cómo nosotros desarrollamos eso. Pero básicamente esta sociedad nos está empujando a hacer cambios y transformaciones muy, muy relevantes. Y ustedes, líderes, ¿por qué es relevante? Porque necesitamos que sean inclusivos. Líderes inclusivos. ¿Eso qué quiere decir? Que acojan la diversidad. No como una cosa altruista o caritativa para incorporar a minorías en la participación de sus organizaciones, sino incorporar gente que piensa distinto. Porque si no incorporamos gente que piensa distinto en las organizaciones, no somos ni siquiera capaces de entender el problema. Olvídense de la solución. El problema no podemos entender. Hablaba esta mañana con alguien y me decía, bueno, ¿cuáles son todos estos trabajos nuevos, estas competencias nuevas que se van a requerir? Y me hablaba, obviamente, de toda la gente, los cientistas de datos, los matemáticos que trabajan con matemática compleja, ¿no es cierto?, estadísticos. Todo eso sí es cierto, absolutamente cierto. Pero también necesitamos sociólogos, filósofos. Hemos hablado de ética en los últimos 2 días. No específicamente de eso, pero hoy día con la tecnología disponible básicamente podemos hacer lo que queremos, lo que queramos. Pero la pregunta es, ¿debemos o no? Ese es el planteamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sido formados en ética en los últimos 5 años? ¿Quién? Levante la mano. 1, 2. Son pocos. No hace mucho en Chile se discutía sacar la filosofía del plan de estudio en los colegios. Y hoy día estamos frente a básicamente puros dilemas éticos. Y eso es fundamental. ¿Por qué sociólogos? Necesito entender por qué la juventud hoy día o los jóvenes no tienen este sentido de comprar cosas, de comprar autos. Si usan scooters que están ahí, ¿no es cierto? Y con una aplicación lo saca, o bicicletas, o las mismas aplicaciones con automóviles. Bueno, yo necesito entender qué pasa con mis hijos en sus comportamientos para poder entender el problema que ocurre hoy día en la sociedad. Y recién ahí poder plantear soluciones. Y eso es una cosa. Adaptativos, sin duda. Eso se ha hablado estos últimos días. Los líderes tienen que ser adaptativos. Acá es donde se juega el partido en las organizaciones. Cuando me preguntan, Marcel, ¿cómo enfrentamos en mi empresa estos procesos de transformación? Liderazgo. No me refiero solamente al C-suite, CEOs y CXOs, sino me refiero a todos aquellos que están en el middle management. Ser adaptativos, entender los procesos de cambio. Estos seminarios son fantásticos. Y lo otro es conectados. Yo creo que el mayor riesgo que hemos vivido es que nos hemos desconectado. Nos hemos desconectado de nuestra gente, nos hemos desconectado de nuestros clientes, nos hemos desconectado de la sociedad. Nos olvidamos caminar las calles, nos encerramos en oficinas y dejamos de ver, dejamos de conversar, dejamos de hablar. Hay que volver a conectarse. Algunos factores disruptivos, factores que están impactando nuestro entendimiento del trabajo, y harto de esto ya se ha hablado. Vamos a entrar por algunos de ellos, voy a profundizar en unos y no en otros, porque se ha hablado bastante. Tecnología en todas partes, básicamente la cantidad de datos disponibles, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la robótica, computación cognitiva, todos los trabajos que son factibles de ser automatizados. La diversidad, ahí voy a profundizar un poco. Las carreras 100 años, algo mencioné respecto de eso en relación a la expectativa de vida de mis hijos, y obviamente una concepción del trabajo distinto, el trabajo contingente. Tecnología está en todas partes, ya se ha conversado bastante respecto de esto, no voy a profundizar. Lo único es que creo que tenemos que estar abiertos a incorporar la tecnología bastante más rápido de lo que lo estamos haciendo. ¿Dónde se nos produce tensión en las empresas? Es que nuestra gente la incorpora más rápido que nosotros como líderes organizacionales. Mucho más rápido. Y por lo tanto nos cuestionan, nos desafían, nos plantean por qué las cosas las hacemos así si existe tecnología para hacerla de esta otra manera. Y ahí es donde nosotros líderes nos vemos de alguna manera pillados. Datos. También se habló harto de analytics y capacidad de esto. Acá solo una referencia que ya la mencioné,
pero la repito porque creo que es fundamental. Ética. Tengo los datos de ustedes para hacer cualquier cosa. ¿Debo usarlos o no debo usarlos? Esa discusión hoy día es relevante. La innovación hoy día es un problema ético. Deja de ser un problema tecnológico con los avances actuales. Es un problema ético. Y cuando tenemos disponibilidad y acceso a la data que existe, el uso de ella es fundamental esta discusión. Y eso hará la diferencia entre quienes sean líderes sostenibles en el tiempo. La convivencia, sin duda, sin duda. ¿Van a haber trabajos que se van a reemplazar? Sin duda. ¿Se van a complementar a otros? Sin duda. Eso va a existir. Y acá, un desafío para todos nosotros. Todos nosotros, y esto lo mencionó Danish, que presentó ayer, y lo conversábamos anoche en el Bronx. By the way, tremenda situación, tremendo lugar. Somos privilegiados por estar acá. Tremendamente privilegiados por tener este espacio de conversación, de inspiración, de reflexión, de tomar notas. Pero hay una base en la pirámide de la gente que está en el mundo laboral que no tiene acceso a venir a estos seminarios. Tampoco tiene acceso tan fácil, ¿no es cierto?, a meterse en YouTube y bajar los videos y ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos un rol ahí. De cómo en esa base nosotros apoyamos para que exista conversión. De lo contrario, vamos a generar una tensión social enorme. Y vivimos en una sociedad que tiene brechas de inequidad que son relevantes. Queremos hacer, de nuevo, vuelvo a lo que dije al inicio de Gonzalo Muñoz, amigo de mi mujer, y lo que se menciona esta mañana. ¿Nos hacemos cargo? Creo que sí. Si estamos acá es porque sí. Pero hay que entenderse como privilegiado. Somos privilegiados. Pero además tenemos un grado de influencia enorme, porque son emprendedores, son empresarios, son ejecutivos. Pero hay que hacerse cargo de eso. Parte de lo mismo. Trabajos vulnerables a la automatización, absolutamente, muchos. ¿Okay? Pero esa misma tecnología es que nos permite crear nuevas fuentes de trabajo. Ahora, de nuevo es una opción. Empresarios que incorporan todas estas tecnologías para transformar sus compañías, fantástico. Para eficientar sus procesos, extraordinario. Pero esos espacios de eficiencia que ganan, pónganlo en la creación de nuevos negocios. Pónganlo en conversaciones con emprendedores. Denle opciones a esos emprendedores a surgir. No nos pongamos en una situación en Latinoamérica donde un emprendedor con buena idea se va a Estados Unidos a levantar dinero, porque es más fácil, porque allá lo entienden. Cuando emprendí mi negocio que quebró, se llamaba Just People, me fui con mis socios, me lo llevé a Palo Alto. Yo había tenido la suerte de estudiar en Stanford y de haber estado en Palo Alto antes, y me lo llevé con una sola idea. No hay razón por la cual lo que queremos hacer no lo podamos hacer en Santiago y haya que hacerlo en Palo Alto. Entonces, acuñamos un concepto que se llamó all the way through. Lo vamos a hacer, pero completo, no a media. Bueno, obviamente en la mitad me salió algo mal, pero ese es otro tema. Pero lo hicimos y fuimos. ¿Y saben qué? La gente en Palo Alto son igual que ustedes. Una cabeza, dos manos, dos patas, iguales. Iguales. ¿No son más inteligentes? Tal vez tienen un poquito más de coraje, pero porque el ecosistema ha generado ese coraje. La sociedad. Pero ustedes están acá para apoyar eso. Diversidad y cambio generacional. Acá sí me detengo porque este es un tema que en lo personal me apasiona muchísimo. Diversidad sin inclusión es pérdida de dinero. El partido no se juega en la diversidad, el partido se juega en la inclusión. Cuando hablamos de incorporar mujeres a los niveles de liderazgo,
Sí, fantástico. En la medida que esas mujeres pueden participar igual que los hombres en las decisiones. Tienen la misma voz. No tienen por qué levantar la voz. No tienen que golpear la mesa para ser escuchadas. Ser inclusivos. En Chile, en abril se lanzó una ley de inclusión que habla respecto a la gente con discapacidad y la ley establece que toda compañía, más de 100 personas, tiene que incorporar un 1% de gente con discapacidad. Se puede hacer muy fácil eso. Así. Pero la pregunta, ¿esa gente se siente incluida en las capacidades que tienen? No en la discapacidad que tienen, en la que tienen. Esa es la pregunta de fondo. Ahora, ¿por qué es tan relevante de nuevo la diversidad y la inclusión? Por lo que les mencionaba antes. Porque necesitamos gente que piense distinto. Necesitamos gente que haya recorrido otras calles, que haya leído otros libros, que haya conversado con otras personas. Por eso el networking en estos eventos es tan fundamental. Es decir, la diversidad y la inclusión es un tema de sostenibilidad. De sostenibilidad. Ahora esto entrega tremendas oportunidades. Me toca trabajar hoy día con una compañía, por razones obvias, no puedo mencionar cuál, que estamos trabajando en diversidad de género. Y básicamente el ánimo es llegar a balance 50 y 50 en equidad de género. ¿Por qué esa métrica? Primero, porque está tan lejos del estado actual que no sacamos nada con simplemente tomar una decisión de a partir de hoy se contratan solo mujeres y nunca más hombres. No llegamos a 50 y 50. No llegamos. Una meta como esa nos desafía a repensar el trabajo, a construir trabajo inclusivo. Esto es con una compañía minera. Y nos hace pensar si aquellas cosas que hago a 3.000 metros de altura tal vez las puedo hacer en la ciudad. Tal vez no necesito hacerlo en faena. ¿Y eso genera más oportunidad? Por las métricas no sacamos nada con conversarlo mirándonos el ombligo en esta compañía, porque necesitamos que la sociedad también se haga cargo de la diversidad de género. Básicamente lo que estoy diciendo es que necesito mujeres preparadas para esos puestos de trabajo. Y es fantástico porque cuando uno empieza a trabajar en estas materias, todos los otros tópicos de diversidad se empiezan a beneficiar también. ¿Por qué? Porque nos ponemos sensibles a los conceptos de diversidad. Entonces, pero quédense con el partido se juega en la inclusión, no en la diversidad. Eso es importante. Y lo segundo, la diversidad e inclusión es una materia de ser sostenibles. Por eso el liderazgo inclusivo que mencionaba antes. Lo otro que voy a mencionar tiene que ver con las generaciones. Hablamos mucho de los millennials y de los zillennials que no quieren trabajar, que son poco fieles, que participan, se meten al trabajo, pero a los 2 meses o al año renuncian, etc. Abracen a los millennials. ¿Saben por qué? Porque nos ponen en jaque. Me cuestionan todo aquello que yo pensaba que tenía sentido en el trabajo. Me lo cuestionan. Me preguntan qué me estoy haciendo yo como empresa en la sociedad que yo intervengo. ¿Qué estamos haciendo respecto al medio ambiente? ¿Por qué no reciclamos? Me empiezan a hacer preguntas que me incomodan. Fantástico. ¿Saben? Ellos visionan un mundo mejor. No, visionan un posible mundo mejor. Y tienen razón. Tienen mucha razón. Cuando llegan a mi oficina me dicen, bueno, ¿por qué tú por ser socio tienes oficina y yo no? En realidad, buena pregunta, no tiene ningún sentido que yo tenga oficina y ellos no. En realidad la oficina lo único que me hace es alejarme de la gente. Ya no uso oficina. Me cuestionan el horario. ¿Por qué tengo que trabajar de 8:30 a 5:30 de la tarde o de 9 a 6? ¿Qué te hace pensar que todos nosotros trabajamos en el mismo patrón y somos eficientes en el mismo patrón? Chuta, tienen razón. Y tenemos la tecnología para hacerlo distinto. Nuevamente tienen razón. Oye, Marcel, ¿por qué no incluyes a esa persona que tiene discapacidad? No abrimos la fuente del trabajo e incorporamos gente con discapacidad. Nuevamente tienen razón. Me preguntan por qué los temas de LGBTI son temas. Wow, para ellos no son temas. Son inclusivos. Abracen a esos millennials y a esos zillennials que nos cuestionan. Porque ese cuestionamiento nos lleva posiblemente, y yo me aferro a esa posibilidad, a
crear mejores empleos, a crear mejores empresas, finalmente a crear un mundo mejor y a ser más felices. Esa pequeña posibilidad hay que abrazarla. Lo mencioné con respecto a Amanda y a mis hijos, no lo vuelvo a mencionar. Explosión en el trabajo contingente y esto es fantástico. Cuando yo salí de la universidad, a los 23 años, por allá por el 93, básicamente lo único que yo tenía en mi cabeza era meterme a trabajar en una compañía. Punto. Había uno que otro loco, amigo mío, que sí, voy a emprender con un amigo, pero uno que otro. Hoy día tengo la suerte de hacer clases en algunas universidades y pregunto, ¿quién de ustedes quiere ser emprendedor? Todos. ¿Quién de ustedes quiere trabajar en una compañía? Ni uno. Por ahí uno loco levanta la mano. ¿Y tú por qué? No, que yo quiero juntar plata para irme al sudeste asiático a viajar. ¿Y después qué vaya a hacer? Armar mi empresa, pues. Obvio. Entonces, nos han ayudado los emprendedores y los jóvenes a crear una alternativa de trabajo. Esto de que mi ingreso familiar lo hago a través de, básicamente, trabajar en Deloitte. Hoy día un joven le dice, sí, trabajo part-time en Deloitte, de ida y de vuelta soy Uber, los fines de semana soy Chopper, tengo un departamento y eso lo pongo en Airbnb, trabajo con un amigo en un emprendimiento y tengo mi propio emprendimiento. 7 fuentes de ingreso. No estoy diciendo que esté forrado en dinero, estoy diciendo que tiene distintas fuentes y así concibe el trabajo. Y eso es maravilloso. El otro lado de la moneda es que yo como líder concibo la fuerza del trabajo así. Y eso no es tan así. Puntos de vista para ir cerrando. Esto es lo que les mencionaba. Así son las empresas de ayer. No saquen cálculo porque la gran mayoría de sus empresas son así. Hoy. Sí, soy un gerente general, tengo un gerente de finanzas, gerente de operaciones, gerente comercial, bla, bla, bla. Y debajo tengo el subgerente de esto, el subgerente de esto. Así. Pero así es como hoy debemos entender. Porque los jóvenes hoy día se ven así. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuánta gente trabaja en Deloitte Chile? Yo digo, 2.100 empleados, estoy pensando en esta foto. Pero cuando yo debiera responder, mira, no sé cómo responderte. Porque en una parte tengo crowdsourcing. Es decir, no sé cuánta gente hay allá afuera que trabaja para nosotros. Algo así como preguntarle a los dueños de Uber cuántos son sus empleados, o a los choppers, cuántos choppers hay por ahí dando vuelta, o Airbnb. No solamente no tienen autos, no tienen hoteles, no tienen gente. Pero también te voy a responder, lo que pasa es que tengo una cantidad de personas que también trabajan part-time. Desde un día a media jornada, los lunes, miércoles y viernes. Hay unos locos por ahí que trabajan sábado y domingo nomás. Y además trabajo con una serie de emprendedores en distintas facetas del negocio. Por lo tanto, mi concepción de la fuerza del trabajo es como el mono que está ahí a la derecha. Muy distinto hoy. Ahora, volviendo a las curvas que le mostré al inicio. Sí, tengo ciertas restricciones por la regulación, que va más atrás. Bueno, si lo único que puede pasar es que cambie la ley. Así que hay que esperar e influenciar. ¿Cómo hay que pensar esto? Abajo. Obviamente hoy día ustedes líderes tienen que pensar qué trabajos son susceptibles de ser automatizados. Y hay que avanzar en esa línea. Luego, por el 2, ¿cómo concibo esa fuerza laboral? Es decir, ¿quién debe hacer el trabajo? Y el 3, ¿dónde? Estas cosas los millennials lo tienen en el chip. Yo para entenderlo tengo que dibujarlo. ¿Ok? Las siguientes láminas son solamente una explicación de esos 3 puntos. Trabajos tradicionales a la izquierda, colectivos y abiertos a la derecha. En la oficina, si no te veo que estás ahí, no estás trabajando. Concepción bien ochentera. Versus, no tengo idea dónde están. Nunca lo he visto. Como dijo el personaje que estuvo ayer o hoy, no me recuerdo. Contraté a un asistente, no lo he visto nunca en mi vida y trabajó un año conmigo. Extraordinario. Algunas implicancias para los individuos. Entender el aprendizaje de otra forma. Básicamente es eso. Cómo nosotros nos mantenemos conectados y aprendiendo constantemente. La pasión. De nuevo, es un tema de personas. Y las personas viven en este mundo. Estómago, corazón. Sí, a veces racionalizamos las cosas, pero funciona acá.
Cuando me preguntan, ¿cómo fuiste tan tontorrón de seguir en ese mundo, ese emprendimiento que te llevó a la quiebra y a perder todo? Estaba enamorado. Po. Lo mismo me pasó cuando me enamoré de la Fiore. Yo estaba en Chile, ella estaba en Lima, yo viajaba todos los viernes a Lima y volvía los domingos. Ustedes se imaginarán lo que me podían contar mis amigos. Mi papá, vuelto loco. ¿Estáis loco? No, estoy tonto, estoy enamorado. Lo mismo uno hace en los emprendimientos. Para las organizaciones, es decir, para ustedes, rediseñarlas, repensarlas. Creo que yo agregaría ahí, incluyan diversidad, siendo inclusivos. Y diversidad también implica esas nuevas generaciones. Políticas públicas, yo lo resumiría, catch up. El mundo va por allá. Alcancen el mundo, por favor. Y ojalá se pudieran adelantar un poquito. Ya para ir cerrando, así avanzamos con la transformación. Imaginar el futuro. Si no lo imaginan, no va a ocurrir. Así que denle espacio a la creatividad, a los sueños. Eso nace del corazón. Componer, repensar, involucrar a la gente a repensar, oye, ¿esto lo podemos hacer de otra forma? Tal vez sí, y tal vez es mejor. Y activar, básicamente ejecutar lo que se piensa. ¿Algunas preguntas para ustedes? ¿Cuál es su estrategia de negocio para el futuro? ¿Cuál es el trabajo del futuro que van a tener sus organizaciones? ¿Qué trabajo puede ser hecho por máquinas inteligentes o susceptibles de automatizar? ¿Quién lo puede hacer y dónde? Ese triángulo que les mostré hace un rato. Y finalmente, ¿cómo es que el futuro del trabajo va a influir en el diseño de vuestra estructura? Esa de ayer que les mostré del lado izquierdo, que es básicamente un organigrama jerárquico bastante tradicional, o nos vamos a algo absolutamente disruptivo con una concepción de la fuerza de trabajo muy distinta. Liderazgo. Partidos se juegan los liderazgos en ustedes y en los que están debajo de ustedes. Liderazgo humano, empático, inclusivo. Muchas gracias.